Y vamos a comenzar a conversar de lo que ha sido las noticias de carácter internacional y para hablar del regreso de David Cameron, ex primer ministro británico, como canciller. Ya estamos junto a Paz Zárate, ella es abogada internacionalista. Paz, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Y bueno, ¿cómo se da el regreso de esta figura que recordemos fue el impulsor del Brexit? Cuéntame. Bueno, es bastante poco común, ¿cierto?, que una figura que en realidad salió de forma negativa de su rol como primer ministro haya vuelto a la primera línea, pero de todas formas ser canciller es un rol muy importante. Y lo único que lo puede explicar realmente es que el Partido Conservador se encuentra en problemas después de 13 años en el poder y tener que administrar las consecuencias del Brexit que han empobrecido al país ciertamente, y además el hecho que la gente se da cuenta de eso. La mayoría de las encuestas indican que si la gente hubiera sabido en su momento bien cuáles eran las consecuencias de salir de la Unión Europea, habría ganado el permanecer. Así que son realmente los problemas internos del Partido Conservador. Rishi Sunak tiene una elección por delante, el Partido Laborista se ve bastante bien aspectado y la única forma de tener una opción a seguir en el poder es ganar el centro. Por lo tanto, él se deshizo de un elemento de extrema derecha que tenía como ministra del Interior, llevó a esa posición a un hombre moderado que es el canciller saliente, y el puesto de canciller lo llena con una persona obviamente muy conocida mundialmente, y él espera que eso ayude también a llevar el centro y además devolver quizá un poquito el prestigio de tener que administrar la parte final del Brexit con una persona que se entiende muy bien con los líderes mundiales. Algunos dicen que puede verse como un retroceso, pensando que él era primer ministro. Sí, es verdad, pero yo diría que él tiene que darle esta posición a alguien que tenga la facilidad de entenderse en un momento de contingencia internacional muy delicado. Entonces pone a un ex líder mundial en ese rol y de ese punto se entiende. Y también se entiende esta otra aspecto que te cuento yo, que es tratar de llevar al centro del Partido Conservador y a votantes que todavía no se han decidido, tratar de hacer una apuesta para mantenerse en el poder, porque el laborismo tiene por primera vez en 13 años una chance real, así que es una apuesta de Rishi Sunak. ¿Y cómo puede afectar esto a las relaciones internacionales? Te diría que todos los incumbentes de las grandes potencias se encuentran afectados por los conflictos, tanto en Ucrania como en Israel. Porque por el hecho de tomar posición, el hecho de tener que defenderla, el mismo, por ejemplo, este candidato laborista, el líder laborista, también ha sido criticado por haberse puesto del lado de Israel y el gobierno ciertamente por respaldar el derecho a la defensa, a la legítima defensa. En Estados Unidos también Joe Biden se está viendo afectado, es decir, la parte internacional ya no es una parte pequeña de lo que llevan los ministros o los primeros ministros, se está volviendo una parte esencial de cómo se juzgan los líderes antes de una elección, y hay muchas elecciones ahora prontamente, incluyendo esta del Reino Unido. Sí, teniendo en cuenta igual que estamos con esta guerra que está en Israel, que está ocurriendo, ¿puede haber más conflicto ahí con este cambio? ¿Conflicto, dices tú, interno? O sea, no, desde la mirada de cómo se va a evaluar ahora al país. Bueno, a ver, la guerra en Ucrania va a continuar, y aunque aún no lo tenemos en la pauta, claro, pero la guerra en Israel Israel-Palestina tiene el potencial de volverse un conflicto regional y global, ciertamente. Y también está la posibilidad de que exista una guerra en el Pacífico por Taiwán. Es decir, en esta circunstancia tan movida, efectivamente es muy importante cómo se toman las decisiones, quién toma las decisiones y cómo dialogan las grandes potencias. Así que desde ese punto de vista, por ejemplo, tener una figura importante, que tenga experiencia como canciller, es una cosa que le puede ayudar al primer ministro británico. Sí, bueno, y antes de finalizar y brevemente, durante esta jornada se han registrado manifestaciones en la sede del PSOE en vísperas del debate de investidura de Sánchez, esto en España. Sí. ¿A qué se debe? ¿Por qué viene? Si nos puedes contar. Sí, mira, esto de que no existen los muertos en política que se aplica para David Cameron, quizás también se aplica para Carlos Puigdemont, el líder separatista catalán, que con esto va a poder regresar desde Bruselas digamos, a Cataluña. Y se está pagando un precio muy alto, en este caso es la crítica que se le hace al PSOE y a Pedro Sánchez por obtener esos votos necesarios para poder ser investido por un segundo mandato como primer ministro o por presidente del gobierno español en 2 días más. Las protestas marcan en realidad que el 70% de la población, eso es lo que dicen las encuestas, no está de acuerdo con la amnistía, que es lo que le ha ofrecido el gobierno o el PSOE a los separatistas catalanes para obtener sus votos.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que la derecha no solo no está contenta porque efectivamente ellos no tuvieron la posibilidad de formar gobierno, aunque se les ofreció, no consiguieron los votos y Pedro Sánchez sí, sino que están extremando un poquito el debate al decirle a la Unión Europea que intervenga y que estaría en peligro el Estado de Derecho por esta ley de amnistía. Quizá eso sea un poquito extremar las circunstancias. Eso es lo que debería preocuparnos, porque España siempre ha sido un modelo para Chile. En este momento el diálogo y la amistad política básica entre los distintos sectores desde que existe la democracia en España, desde el año 78, es primera vez que se ve un nivel de tensión y polarización tan grande. Va a ser difícil, por mucho que Pedro Sánchez diga que esto es para la reconciliación nacional, efectivamente que él pueda vender esta idea de amnistía. Así que, aunque él va a ser investido el jueves, yo creo que tiene un tiempo muy difícil por delante. Perfecto, Paz. Muchas gracias. Estábamos con Paz Zárate, abogada internacionalista. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Vamos a una pausa y